Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a otra de las sesiones. En esta ocasión van a ser un poquito diferentes porque vamos a estar hablando, como habéis podido ver por los anuncios, sobre un tema que para mí es súper apasionante. Yo no sé tú, pero a mí el tema de la existencia o no de Dios es un tema que mueve muchos debates. No sé cuántos veis debates por internet sobre esto, pero es un tema que al igual que el tema de la política y del fútbol, pues levanta muchas pasiones. El tema de Dios también es un tema candente y controversial. Ok, vale, vamos a explicar un poquito cómo funciona, y perdonad por la demora, pero hemos tenido que estar preparando. El próximo día empezaremos más puntual. Bien, para los que no me conocéis, soy Raúl, y junto con mi esposa Angie, pues somos misioneros y me dedico a la enseñanza teológica y pues entre otras cosas, favorecer charlas como las que hoy puedes escuchar. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a estar, bueno, no tengo mi reloj, pero bueno, lo tengo acá. Vamos a intentar terminar a las 8, ¿vale? Entonces estaremos 1 hora y 10 minutos para poder charlar sobre este tema. Pero haremos un break en medio y podremos picotear algo. Ahora, antes del break, si puedes tomarte un cafecito, que yo le voy a pedir a mi esposa, por favor, para dar ejemplo, yo a las personas, pues me puedo tomar un cafecito. ¿Me lo puedes? Sí. Gracias. Entonces, es que si no me lo tomo yo aquí, pues la gente no se lo toma. Ahí, atrás, Miriam es la encargada de hacer el café. Así que si necesitas, si quieres, si deseas un café, sin hacer mucho revuelo mientras yo estoy hablando, pues te levantas de tu sitio, vas a Miriam y le dices, Miriam, hazme el mejor café del mundo. Y entonces ella te lo prepara con mucho cariño y una buena sonrisa para que te lo tomes doblemente dulce. ¿Te parece? No estás aquí, ¿eh? Estáis con el calor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Vale, bien. Vale. No voy a preguntar cuántos de vosotros sois cristianos o no. No me importa. No es el punto de lo que yo quiero saber. Pero yo creo que todos vosotros queréis saber si se puede o no demostrar que Dios existe. A ver, ¿cuántos? Vale, también tengo que decir algo. Yo voy a ser un poco malo en mi conversación contigo, ¿vale? Soy cristiano, pero hoy no voy a hablar como cristiano, ¿vale? Tengo una Biblia, pero lo que yo trato de demostrarte aquí no viene en la Biblia, ¿ok? Entonces voy a ser controversial. Voy a decir cosas que a lo mejor te explotan la cabeza, como por ejemplo que el universo tiene 13.800 millones de años. ¿Ok? Entonces, a lo mejor te explota un poquito la cabeza, porque dices, no, pero se hizo en 7 días. Vale, está bien. La ciencia dice otra cosa. Y tú dices, pero la Biblia dice otra cosa. Ok, por eso estamos aquí, para aprender y para explotar cabezas. Bien, entre otras cosas. A ver, por eso digo, voy a ser un poquito malo, ¿eh? Tú puedes discrepar conmigo, lo puedes hacer, pero hazlo desde una base coherente. ¿Bien? No me digas, pero yo creo, porque como me decía mi antiguo jefe, creer es para la religión. Bueno, sí, estamos aquí, que es una iglesia. Pero tú me entiendes. Con base. Te quiero presentar 3 libros. Uno es de Antonio Cruz. Él nació en Úbeda, si no me equivoco. Es un biólogo bastante reconocido aquí en España y ahora es conferencista en muchas partes, ¿no? Él tiene este libro, él tiene varios libros y él dice apologética en 10 respuestas. ¿Bien? Te quiero presentar otro libro, que este es de José Carlos González. No sé si lo habrás visto por ahí anunciado, pero está salido mucho en internet últimamente, ¿vale? Dice, nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Esto es un libro de ciencia, pero mucho más fumable que este. Este sí, algunas personas sí conocen. Gracias. Algunas personas sí conocen este, porque de este ya he hablado algunas veces, y alguien de aquí lo tiene también, que este es un poquito infumable, pero este se digiere mejor, ¿vale?
Básicamente todos estos libros lo que te van a decir es que Dios existe. Que Dios existe. Y te da argumentos sobre la existencia de Dios. Bien, más allá de lo que como cristianos realmente creemos que Dios existe. Pero la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de espiritualidad y Dios. Es un libro de teología. Es un libro que habla de cómo el Dios del universo se ha revelado a nosotros. Pero no es un libro de ciencia. No es un libro de medicina. No es un libro de biología. No lo es. No pretende serlo. Entonces, cada área en lo que enseña y establece, ¿verdad? Vale. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Sí o no? Yo digo que sí. No te estoy diciendo no te estoy preguntando si eres o no cristiano. Te estoy diciendo que si crees en la existencia de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ok, los hindúes creen en los 300 millones de dioses que tienen y también lo sienten. Voy a ser malo, ¿vale? Voy a ser malo, no os enfadéis conmigo, pero va así el rollo. Los hindús creen en los 300 millones de dioses que tienen. No sé si son 300 o 3 millones, pero bueno, son muchos, ¿eh? Y también lo sienten. Entonces lo subjetivo no me sirve. O por lo menos no me sirve para corroborar la existencia o no de Dios. Venga, vamos a hacer otro intento. Pero está bien, hay que hablar, hay que compartir. Venga, ¿por qué crees que Dios existe? Ok, mira, eso ya me ha gustado más. Eso ya me ha gustado más. Vale, la formación del mundo. ¿Qué más? ¿Por qué crees que Dios existe? Porque te lo han enseñado siempre. Porque has nacido en España. Porque como has nacido en España, en un país cristianizado, pues es mi fe. Si hubiera nacido en Siria, pues ya cambiaría la cosa, ¿no? O si hubiera nacido en Marruecos, pues lo mismo, ¿no? Marruecos es español, pero bueno, no, Marruecos no, Ceuta y Melilla, pero Marruecos sí, está al lado, y ya no sería musulmán. ¿Por qué existe Dios? ¿Por qué como cristianos aseveramos, incluso daríamos la vida, creo yo, por nuestra fe? ¿Por qué existe Dios? Sí, dale. Pues porque yo creo que es más difícil creer que producto de un caos pueda existir cosas tan complejas. Estamos hablando. ¿Sí? La persona es más complicada creer, tener fe en que todo ha sido fruto de una explosión y que salgan cosas tan perfectas como un ser humano, además, a lo contrario. ¿Veis toda mi letra, no? Iba para médico. Muchas veces me da a mí la impresión que los cristianos jugamos sin saberlo muy bien entre estos dos conceptos, entre fe y credulidad. Y son conceptos diferentes. Si yo no sé por qué creo en algo, pero sí lo creo porque sí, no tengo fe, soy crédulo, ¿vale? Ese es el concepto credulidad. Es asentir una premisa sin investigar si es verdad o no. Eso es credulidad. Si yo digo yo creo en Dios porque sí, ¿vale? Pero estoy aquí. La fe es otra cosa. ¿Bien? Y cuando voy a hablar hoy de cristianismo, no voy a hablar de iglesia evangélica, protestantes o católicas. Voy a hablar de los que profesan creer en un Dios que se hizo hombre como Jesús. ¿Bien? La mayoría del cristianismo hoy tiene credulidad. La mayoría de cristianos en nuestra sociedad son personas crédulas. La fe es otra cosa. Y de hecho, la fe bíblica es otra cosa también. ¿Bien?
Muchas personas dicen, ¿tú crees en Dios? Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque alguien tuvo que hacer esto. Pero, ¿sabes? No. Entonces, ¿por qué crees? Porque me lo enseñaron así. Pero no puedo dar una respuesta argumentada, una respuesta lógica, una respuesta pensada de por qué creo lo que creo, porque es mi cosmovisión. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar sobre esto. ¿Dios es real o Dios es mito? Vamos a estar en estos sábados hablando sobre ¿existió realmente Jesús? ¿O es una invención que a lo largo de los años se ha hecho más grande? Una bola de nieve que se ha hecho más grande y hoy es una mega fe. ¿Existió realmente Jesús? ¿Tenemos pruebas de la existencia de Jesús? ¿Es la fe algo real o simplemente es un ejercicio introspectivo que hago y me siento bien creyendo en algo? Y vuelvo al ejemplo de antes. Cualquier religión tiene fe en aquello que cree. La pregunta es, ¿por qué el cristianismo es verdad y por qué el hinduismo no? ¿Por qué el cristianismo es verdad? ¿Por qué el islam no? ¿Por qué el cristianismo es verdad y por qué el naturalismo o el ateísmo no? Y tenemos que aprender a dar respuestas sobre esto. ¿Bien? Y otra pregunta que vamos a estar hablando y desarrollando es si Jesús resucitó tal y como dice la Biblia. Porque, querido, querida, si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve. Se queda en una simple credulidad. Si Jesús no resucitó, hazte de otra religión que seguramente te va a ir mejor. Porque Jesús es el centro del cristianismo. Si Jesús no resucitó, entonces cualquier otra cosa es verdad, el cristianismo no. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero vamos a ver si realmente tenemos evidencias de la resurrección de Jesús. Porque déjame decirte algo, si yo en estos sábados te demuestro que Jesús resucitó, entonces tienes que tomar la mayor decisión de tu vida. Porque si Jesús resucitó, lo único real en este universo es Dios. ¿Bien? Vale. ¿Verdad o mito? ¿Verdad o mito? ¿Qué es un mito? Venga, ¿qué es un mito? Venga, colaborar conmigo. Algo que no se puede comprobar. Es una creencia que ha tomado mito no filosóficamente, ¿vale? Porque el mito filosóficamente es otro rollo. Pero sí, eso es. Es una creencia que se inició en un punto y a través del tiempo pues fue cogiendo más impulso, ¿verdad? ¿No? Pero un mito no se puede demostrar, como tú bien dices. Un mito se cae por su propio peso porque no es demostrable. La verdad no. La verdad es algo que sí se puede demostrar, que sí hay evidencias, ¿bien? Entonces, ¿Dios es verdad o Dios es mito? Yo digo que Dios es verdad. Y eso es lo que te voy a intentar hablar en estos días. Bien, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la apologética? ¿Vale? ¿Qué es la apologética? Mira, déjame hablarte de mí por 2 minutos. Yo crecí en una familia cristiana, como creo que todos vosotros. Mi abuela era católica, mi abuelo era evangélico, pero eran cristianos, ¿vale? Pertenecían al cristianismo. Entonces yo crecí con un sentimiento de Dios presente siempre en mi vida y así fui desarrollándome. Yo no me preguntaba, nunca pasaba por mi mente si mi creencia es verdad o no. Simplemente era parte de mí, era mi cosmovisión. Así entendía yo el mundo. El mundo yo lo entendía bajo la fe en Dios. ¿Bien? Ahora, cuando yo me voy haciendo mayor y entro en el instituto, mis amigos comienzan a preguntarme que por qué yo voy tanto a la iglesia. ¿Vale? Entonces yo no tengo mayores argumentos que decirle porque Dios así lo dice.
Y sí, es verdad. Y Dios así lo dice. Dios dice que nos reunamos, que estemos con el pueblo de Dios, con la iglesia. Pero, a ver, para una persona que no cree en Dios, lo que diga la Biblia, pues no tiene mucho sentido. Entonces yo no podía dar ningún argumento sobre mi fe, más allá de los versículos que me enseñaban en mi iglesia. ¿Por qué crees en Dios? Porque la Biblia lo dice. Bueno, la Biblia no dice que Dios existe, perdona. Eso es otro rollo. La Biblia da por hecho que Dios existe, pero la Biblia no dice que Dios existe, como de una manera empírica, ¿vale? Pero yo creía que sí. Intentaba por todos los medios, bajo el prisma bíblico, demostrar la existencia de Dios. Y me frustraba. Me frustraba porque si alguien no cree en este libro y yo le quiero demostrar mi creencia por medio de este libro, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿vale? Yo no sabía que había un punto intermedio para fomentar un diálogo. Yo no lo sabía. Crecí en un lugar y en un momento de historia donde me decían, no cuestiones la fe. Porque la fe no es para pensarla, la fe es para vivirla, para creerla. Y sí, está bien, pero también es para cuestionarla. ¿Por qué? Si tú no cuestionas lo que crees, se convierte en incredulidad. Es así. Me lo puedes poner así, así, así o boca abajo, pero es así. Eso es un axioma, eso no se discute. Si tú no cuestionas lo que crees, no vas a saber nunca por qué lo crees. Porque no tienes respuestas. Dicho de otra forma, si tú no preguntas, no obtienes respuestas. Y a mí siempre se me enseñó, no preguntes, simplemente cree. Y así crecí. Mi fe no se fue, simplemente creí. Pero llegó un tiempo en mi vida donde me puse a estudiar. Y cuando te pones a estudiar, quieras o no quieras, van a cuestionar tu fe. Hoy tenemos la mayor universidad de la vida. Está aquí, ¿eh? Esta es la mayor universidad de la vida. Internet. Es un cúmulo de conocimiento, de información. Está ahí. Aunque no vayas a estudiar a la universidad, te van a cuestionar todo tu sistema de creencia, sí o sí, por medio de los bombardeos que te hacen a diario. TikTok, Instagram, YouTube. Todo está lleno de alusiones en contra de tu fe. Y de que sigas una estructura que la sociedad te dice que debes caminar. Y todos van como borreguitos porque no cuestionan. Ya no te estoy diciendo que cuestiones la fe, ya siempre te estoy diciendo que cuestiones todo para que tengas un camino íntegro por donde caminar, con criterio. ¿Bien? Vale. Yo descubrí la apologética. Y como ves aquí, ¿qué es eso de la apologética? ¿Es necesaria? La apologética es la defensa de la fe. Apologética no solamente es apologética cristiana, hay apologética de todo, apologética filosófica, apologética política, apologética de todo. La palabra apologética es hacer una defensa. Apología es una defensa. En este caso, la apologética cristiana es defender la fe por medio de argumentos pensados. ¿Bien? Porque es que Dios nunca va a pedir una fe crédula a sus seguidores. De hecho, si no me crees, voy a usar Biblia. Mira, en el Antiguo Testamento, cuando Dios crea a Adán y Eva tienen un contacto con Dios. Hay una evidencia. Adán y Eva no dicen, uy, ¿será que existe o no existe? Y Eva le dice a Adán, no cuestiones tu creencia, simplemente cree. No, Dios se muestra a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios los crea. Entonces, Adán y Eva no tienen duda de que Dios es real. Abraham, ¿recuerdas a Abraham? Abraham tiene un encuentro con Dios. Abraham era un pagano y tiene un encuentro con Dios. Ahora, su fe está condicionada porque ha tenido un encuentro con Dios. ¿Bien? Isaac, Jacob, Moisés. Moisés igual, tuvo un encuentro con Dios. Es decir, Dios se le reveló. Le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Abraham ya no decía, sí, ¿creo o no creo? No, es que vio
es que tuvo un encuentro con Dios. Dios se reveló. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, etc. Pero es que en el Nuevo Testamento lo mismo sucede. En el Nuevo Testamento Dios ya no se revela solo a unos pocos, sino que Dios se hace persona. Dios se hace hombre. El Dios del universo, el Dios trascendente, el Dios que crea, se hace hombre. Y el apóstol Juan pudo decir esto. Dice, el logos es una palabra griega para decir el verbo, la palabra, ¿vale? El logos se hizo carne y tabernaculizó, es decir, colocó su tienda de campaña entre nosotros, para que no hubiera ninguna duda. Y dice Juan, y contemplamos su gloria, lo vimos. Luego, en su primera carta dice, lo que era desde un principio, lo que hemos, y fíjate las palabras que remarco en rojo, lo que hemos oído, lo que hemos visto, son sentidos. Son sentidos. Juan está hablando de algo lógico, de algo coherente. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos, por si acaso había alguna duda, lo que nuestras manos tocaron. Juan no está diciendo, hey, simplemente cree lo que yo te digo. No, Juan está diciendo, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos hablado con él, ha estado entre nosotros. Dice, y os lo anunciamos, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión en nuestra fe. Son evidencias, ¿vale? Son evidencias que los escritores de la Biblia tuvieron. Bien. Ahora, pero la fe debe ser pensada y argumentada. Al principio hemos hablado que la fe no es credulidad, sino que la fe es algo sólido, algo que es real, algo que tiene base. ¿Bien? Y no solamente un acto de pensamiento, un ejercicio mental. No, la fe es algo sólido. Parte desde una base sólida, desde unas credenciales. Pero la fe también debe ser pensada y argumentada. Y tú dirás, Raúl, estás hilando muy fino. No, fíjate en Pedro. Pedro lo dice. Yo no me lo invento. Pedro dice esto. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice, y estad siempre preparados, ¿bien?, para presentar defensa. Presentar defensa es la palabra del principio, apología, apologética. Pedro lo dice, estad preparados siempre, las palabras son importantes, ¿vale? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la palabra razón viene del vocablo logon, que es un argumento pensado. Por tanto, Pablo, inspirado por Dios, está diciendo que los cristianos no solamente tenemos que tener una credulidad, sino que tenemos que tener una fe pensada, argumentada, reflexionada y siempre preparada para defenderla. Y eso solo se consigue por medio del estudio, por medio de la lectura, por medio de investigar. ¿Bien? Ok. En la vida hay 4 tipos de cosmovisiones. Cosmovisión, la palabra cosmovisión, ¿bien? Todos tenemos. La palabra cosmovisión viene de un vocablo griego que es cosmos y esta, ¿no? Ver. Es la forma en cómo ves el cosmos, el universo, el mundo, la realidad. La forma en cómo tú ves tu realidad. La forma en que tú operas en tu realidad. ¿Bien? Todos tenemos cosmovisión. Hay 4 grandes tipos de cosmovisión, pero lo que más nos interesa para nuestro momento hoy es la cosmovisión naturalista y la cosmovisión teísta. Tú dirás, ¿esto qué es? Sencillo. La cosmovisión naturalista es la cosmovisión atea, ¿vale? El ateísmo
El ateísmo no cree en Dios ni en ninguna entidad superior. El naturalista cree en la materia. ¿Bien? Y el teísta sí cree que algo existe, que Dios existe. Dos grandes cosmovisiones y nos movemos ahí. La cosmovisión atea y la cosmovisión teísta. Ahora, la sociedad hace preguntas. Muchas veces los cristianos nos metemos en nuestros globos, en nuestras burbujas y queremos escapar del mundo, porque el mundo es muy malo. Decimos, nos metemos corriendo en la iglesita, aquí estamos cómodos, aquí quietecitos, esperando que Cristo venga por nosotros. Y no es así. El mundo se hace preguntas, la sociedad hace preguntas. Y si la iglesia se retrae, ¿quién contesta las preguntas que la sociedad hace? La misma sociedad. Lógico, si tú lanzas una pregunta y de dos personas queda una, ¿quién responde? La que queda. Los cristianos, como decía Pedro, tenemos que estar para responder aquellas preguntas que la sociedad se está haciendo. Pero si el cristiano se esconde, ¿quién responde a la pregunta que la gente se hace? El ateo. Esto es una regla de tres directa, simple. El ateo. El ateo. Y entonces nosotros decimos, hay que ver cómo está la sociedad, que cada vez menos personas creen en Dios. Claro. Porque ¿quién está respondiendo las preguntas existenciales de la gente? ¿Quién está respondiendo? ¿Quién está respondiendo las preguntas que todo el mundo tiene en su interior y que alguna vez en la vida se va a hacer? Como por ejemplo, ¿qué propósito tengo en la vida? ¿Por qué existo? O, mejor, la pregunta de ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Porque estamos aquí, porque hay un universo, porque hay un universo antrópico, porque estamos aquí, porque hay vida. Esas son las preguntas existenciales. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Eso es otra muy buena pregunta. De hecho, gracias por eso. Hay un agnóstico muy famoso, para el inglés, Earthman o algo así. Él es un teólogo ateo. Sí, existe eso. Un teólogo ateo. Y él se crió en una iglesia y justamente él dice, Jesús existe, no hay duda, pero no creo en Dios, no quiero creer en Dios, porque no puedo responder la pregunta del sufrimiento. Si no somos capaces de responder estas preguntas, estas cuestiones que la gente se está haciendo, otras voces la van a estar respondiendo. Pero ojo, escúchame. Tú puedes pensar, bueno, mira, Raúl, Cristo viene rápido. Nos vamos con él. Ya, pero te tengo una mala noticia. Si Cristo todavía no viene y tarda lo suficiente como para que tus hijos tengan hijos y tú te conviertas en abuelo o bisabuela, quiere decir que esas preguntas que tú no respondes y que tus hijos van a formular un día, otros se las van a contestar. ¿Me explico? Si como cristianos no somos capaces de responder preguntas existenciales, o por lo menos intentarlo, ¿bien? Otros van a responder a tus hijos esas cuestiones que tú evades. Eso es así. Y eso es una ley social. ¿Bien? Entonces, vivimos en un tiempo donde la gente se hace preguntas. Déjame leerte algunas preguntas. Mira, ¿Dios es real? Eso está en redes sociales, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando. Esto todo lo he sacado de TikTok e Instagram. ¿Por qué? Mira esta. ¿Por qué el Dios cristiano y no otro tipo de espiritualidad? ¿Por qué tu verdad sí y la mía no? ¿Qué dices ahí? Hay muchos tipos de verdades. De hecho, hoy estamos viviendo en el posmodernismo, donde el relativismo, el tiempo post-verdad, donde todo es relativo. Si la verdad tuya es para ti, bien para ti, pero para mí, la mía. Pero eso es un absurdo en sí mismo. Porque dos premisas no pueden ser verdad al mismo tiempo y antagónicas.
Es una premisa. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Por qué el Dios cristiano sí y otro tipo de espiritualidad no? ¿Por qué no podemos tener toda la religión que deseemos sin el miedo de ir al infierno? ¿Cómo respondes? Otra, ¿no es mejor un mundo sin religión ya que la religión desune? ¿No has escuchado eso? Dicen por ahí que la religión lo único que hace en vez de unir a las personas es rivalizarlas. Porque cada uno tiene su propia religión y todos se pelean fuera de las religiones. La religión es nociva. Eso se dice. Otra, ¿por qué Dios es el único y los dioses de otras religiones no? ¿No es el cristianismo, mira, esta es la que más me gusta, ¿no es el cristianismo una religión poco humilde al colocarse como la única verdadera? Escucha, eso es muy potente, ¿eh? La voy a leer otra vez. ¿No es el cristianismo una religión poco humilde al colocarse como la única verdadera? Y escúchame, eso lo dijo Pablo. Él dijo que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Hoy ese texto lo escucha el naturalista, te dice, tu religión no me interesa porque eres muy poco humilde, porque estás diciendo que todas las creencias de todas las demás personas no valen y que la tuya es la única verdadera. ¿Qué respondes a eso? Para esto sirve la apologética, para dar respuestas argumentadas a las personas que nos pidan razón de por qué creo en lo que creo. ¿Bien? Aquí está la mayor universidad de la vida. De aquí nos nutrimos todos. Bienvenido al conocimiento. Aquí pasamos por lo menos 4 horas de nuestro día. Todos o casi todos. Cuando tienes contacto con algo de una forma reiterada, ese algo llega a ser parte de ti. Cuando eso es por la acción visual que va directamente a nuestro cerebro, descomponiéndose en ideas y en conceptos, eso crea hábito y el hábito crea forma de vida. Entonces, cuando yo estoy teniendo contacto con una idea contraria a una verdad máxima, empiezo a ver la cosa como relativa. Y empiezo a cuestionar. ¿Cómo respondo a eso? Entonces, ¿podemos demostrar la existencia de Dios después de todo este preámbulo? Te pregunto, ¿podemos demostrar la existencia de Dios científicamente? ¿Es posible? Venga, respóndeme. ¿No queréis café? Te respondo como cristiano. Pues querido, a Dios no se le puede demostrar. No es posible demostrar a Dios de una forma científica. No es posible. Tanto el ateo como el cristiano, el ateo como el cristiano, ninguno puede demostrar la existencia de Dios de una forma científica. Tú dirás, ¿pero cómo es esto posible? Entonces, ¿qué hacemos aquí? He dicho de una forma científica. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja con lo material. La ciencia trabaja con lo que se descompone. La ciencia trabaja con lo que puede diseminar. La ciencia trabaja con lo que huele. La ciencia trabaja con lo tangible. ¿Ok? La ciencia trabaja con eso. Y Dios no lo puedes poner en una mesa de laboratorio, diseminarlo, para entender cómo es. La Biblia dice que Dios es trascendente. Dios es inmaterial. Entonces, ¿cómo puedo demostrar a Dios? Si tú me estás diciendo que Dios no puede ser demostrado por medio de lo científico, ¿cómo puedo demostrar a Dios? Entonces, el ateo lleva razón. No, yo no he dicho eso. Yo te estoy diciendo que cuando te pregunten, ¿puedes demostrar la existencia de Dios? Sí, no digas sí tan rápido, porque no es posible. Ninguno de nosotros podemos agarrar a Dios y estudiarlo. Entonces, lo que podemos hacer es demostrar evidencias sobre la necesidad de la existencia de Dios. Lo voy a decir de nuevo. Yo no puedo demostrar empíricamente la existencia de Dios. ¿Por qué?
Porque Dios es espíritu. ¿Bien? No puedo descomponer un espíritu. Pero puedo demostrar, por medio de argumentos, tanto científicos, filosóficos, lógicos, teológicos y por medio de argumentos experienciales, la necesidad de la existencia de Dios. Entonces, si por medio de razonamientos vemos que lo más lógico, lo más coherente es la necesidad de que haya un ser que es trascendente, entonces Dios debe existir. Vale, ahora mismo están todos volando. Otra vez, ¿no? A ver si lo puedo hacer un poco más. No podemos tener pruebas para demostrar que Dios es real. ¿Por qué? Porque no es una hoja de papel. Una persona que se dedique al estudio de científicos sobre la composición de los materiales puede entender cómo está hecho esto. ¿Por qué? Porque es materia, porque lo toca, porque lo puede romper, porque lo puede analizar en un microscopio. Yo no puedo, nadie puede, la ciencia no puede, porque la ciencia tiene un tope, analizar lo que se sale de lo tangible. Y Dios no es tangible. Dios no es materia. De hecho, Dios, filosóficamente hablando, ideológicamente hablando, es el ser inmaterial, atemporal y aespacial. ¿Qué quiere decir eso? Dios no está en la materia, en el espacio ni en el tiempo. Ese es Dios. Entonces, si Dios no está ni en la materia, ni en el espacio, ni en el tiempo, ¿cómo demuestro que Dios es real? ¿Bien? Esa es la eterna guerra que el mundo ateo y el mundo cristiano tiene. Unos le dicen, hey, cristiano, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. Demuéstrame que Dios existe. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Te doy un tip. Se llama carga de la prueba. De la prueba. Es decir, el ateo le dice al cristiano, hey, tú tienes la responsabilidad de demostrarme la existencia de Dios. Ok, sí. Pero tú también tienes la necesidad de demostrarme la no existencia de Dios. Y ambos juegan a un juego de ping-pong donde ninguno gana. Porque ni el ateo ni el cristiano pueden demostrar la existencia de Dios. ¿Y por qué? Vuelvo a esto. Porque Dios no es materia. Porque Dios no puedes descomponerlo. Porque Dios no es como nosotros. Dios es espíritu. Dios es inmaterial, aespacial y atemporal. Entonces, ¿qué hacemos aquí, Raúl? ¿Tomarnos un café rico? No. Sí tenemos evidencias de que Dios necesariamente tiene que existir. Y estoy jugando con las palabras. Y adrede. Porque ahora ya no estoy hablando de fe. No, ya no estoy hablando de fe. Ahora estoy hablando de argumentos. ¿Vale? Entonces, sí te puedo demostrar la necesidad de la existencia de Dios. Y sí, mis argumentos son lo demasiado sólidos, contundentes y lógicos como para decir, hey, necesariamente debe existir algo que se llame Dios, entonces tiene que existir algo que se llame Dios. Y luego lo veremos por medio de la experiencia y la teología. ¿Ok? Vale. Entonces, hay muchos argumentos que hablan sobre la necesidad de la existencia de Dios. Y por aquí ya ha caído el paquete. Habéis hablado de la cosmología. Y sí, para mí el argumento... Yo voy a traer hoy 4, ¿vale? 4 de los que me parecen más potentes. Pero en primer lugar, antes de pasar a los argumentos, ¿por qué existe el universo? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es la causa de que el universo exista y qué sentido tiene todo esto y cómo llegó a ser? Es decir, hay una premisa básica en física, la nada no produce nada. Ya está, ¿vale? O sea, eso sí, la nada no produce nada. Entonces, si la nada no produce nada, ¿de dónde viene todo? Venga, Santi.
Tiene que... ¡Claro! ¿Entendéis ahora el argumento de antes? Paco no puede demostrar empíricamente la existencia de ese creador, pero de una forma filosófica, lógica y con argumentos científicos dice, tiene que haber un creador. ¿Entendéis la jugada? Ok, son argumentos que llevan necesariamente a decir, ok, entonces, si tiene que haber un creador, si es coherente, si es lógico, si tiene sentido, entonces sí. Porque lo otro carece de plausibilidad. Vale. Entonces Paco dice que si de la nada no existe nada y estamos en algo, ¿por qué? Porque debe haber un creador. ¿Cómo? Hubo un principio. ¿Quién lo ha dicho? Ah, vale, Benjamín. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Qué hubo antes del universo? Pero eso es muy... Pero eso es... ¿Dónde estaba Dios? Pero sí, no, está... Santi, salte aquí, ya te lo sabes todo. No, es broma. Mira, pero esto es muy potente. ¿Nuestro sentido de nada qué es? ¿Qué es nuestro sentido de nada? ¿Qué es el vacío? ¿Qué es la ausencia de existencia? Vale, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué es la nada? ¿Ah? Ok, por ahí van los tiros. ¿En dónde vivimos nosotros? Sí, aparte sí. Cuando Dios creó al hombre, no le dio nada de materia al hombre, simplemente le sopló el aliento de vida, no era nada material. Has hablado cuándo, y ese cuándo habla de tiempo. Ok, pero cuando no había tiempo, ¿qué había? Mira, nosotros nos movemos aquí. Esta es nuestra burbuja. Nosotros nos movemos aquí. Espacio, tiempo, materia. El universo. El universo. ¿Qué es el universo? Aquí, ¿qué es el universo? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el universo? Espacio. Materia, claro. Estrella, todo es materia. Y tiempo. ¿Pero qué es la nada? Es un concepto que no podemos entender. Porque si tú quitas el espacio, la materia y el tiempo, ¿qué hay? ¿Y la ausencia qué es? ¿Blanca, negra? ¿Qué color hay? No, es que no existe nada. No existe. Eso es algo que no... O sea, es algo que por mucho que nos esforcemos, que no nos da la cabeza para entender eso. El aire, bueno, el aire es gas, son composiciones, entonces es materia. ¿No? Pero sí tiene una... Claro, pero el aire está dentro de algo que se llama espacio, tiempo, materia. O sea, todo lo que existe, vengo a esto, gracias por tu pregunta, todo lo que existe está contenido. Claro. Es importante que sepas esto. Hay dos tipos de realidades. Vamos a ir a esto, pero ya me estoy están las realidades contingentes y está la realidad necesaria. En filosofía, cuando se habla de seres contingentes o realidades contingentes, son aquellos que para ser necesitan de alguien que los haga, ¿vale? Son realidades como esto es un ser contingente, una realidad contingente. ¿Por qué? Porque pudo ser o no pudo ser, o no ser, pero es. ¿Y qué es? Es un bolígrafo. Entonces tiene una finalidad. ¿La finalidad de qué? De escribir. Vale, es un ser contingente porque fue creado y tiene un propósito. ¿Y las realidades necesarias? ¿Se te ocurre alguna?
A ver, venga, inténtalo de nuevo. Iba bien, pero con una palabrita. La realidad necesaria es aquella que crea la realidad contingente, pero ella misma no ha sido creada por nadie. Es y crea. Vale. Yo sé que son palabrejas muy raras. La única realidad necesaria es Dios. Es Dios. Necesariamente tiene que haber un motor que haya dado inicio a todo lo que existe, que está en una burbuja llamada espacio, tiempo y materia. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué pasa esto? Te entiendo perfectamente. Esto pasa porque nuestra mente no está diseñada para pensar fuera de nuestro contingente. Nos movemos en nuestro medio y fuera de nuestro medio no alcanzamos a entender. Y es ahí donde Dios está. Vale, vamos a seguir. 4 argumentos. El primer argumento que vamos a hablar es el principio de razón suficiente. ¿Alguien lo ha escuchado? Principio de razón suficiente es un argumento filosófico, ¿vale? Luego hablamos de un argumento científico, el argumento cosmológico Kalam. Luego vamos a seguir con otro argumento científico y filosófico y lógico, que es el argumento teleológico, ¿vale? Y luego vamos a hablar de un argumento experiencial, es como la moral, sí, el argumento de la moral. Y estos 4 argumentos son para mí los más potentes y que todavía, si somos sinceros, no se pueden desmontar. Porque no hay una respuesta contraria a la que implica la necesidad de un ser creador. Vale, pero vamos a empezar por el argumento de razón suficiente. ¿Qué hora es? Y 34. 10 minutillos más y hacemos el break. Principio de razón suficiente. El principio este dice que todo lo que existe tiene una razón suficiente de ser. ¿Ok? ¿Hasta ahí sí? Todo lo que existe tiene una razón suficiente de ser. ¿El bolígrafo existe? Sí. ¿Por qué existe? Porque tiene una razón suficiente de ser. Todo lo que existe se explica a sí mismo. Es decir, todo lo que existe tiene una finalidad. ¿Ok? Vale. Hay 3 premisas en este argumento. La primera premisa dice, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa. La segunda premisa dice, el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación se fundamenta en un ser necesario, obviamente, luego vamos a explicar eso. Y la premisa número 3, el universo existe, entonces Dios debe existir. Bien, vamos con la primera premisa. Todo lo que existe tiene una... ¿Qué pasó? Epa. No pasó nada. Dice, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Si ahora mismo aquí hubiera un ateo, lo tendrías que decir. Al señor ateo, ¿estás de acuerdo en que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en su propia naturaleza o una causa externa? Y el señor ateo te tendría que decir, sí. Porque todo lo que existe tiene una explicación de ser. Y ya hemos visto antes que hay 2 tipos de realidades. La realidad contingente y la realidad necesaria. La realidad contingente es todo lo que existe. Y todo lo que existe tiene una explicación de su existencia en su propia razón de ser y en cómo ha llegado hasta ahí. Entonces, la primera premisa es verdadera. Vamos a ver la segunda premisa. Si el universo existe porque es una realidad contingente, entonces tiene una explicación de su existencia. Y esa explicación de su existencia se fundamenta en un ser necesario. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes. Porque la nada no produce nada. Entonces, si el universo existe y es algo, ¿cómo llegó a ser? ¿Cómo llegó? Vale, y aquí vamos a hablar de esto. Toda mi vida he escuchado en las iglesias que el Big Bang es del demonio. No había escuchado que el Big Bang es un argumento ateo. No, el Big Bang no es un argumento ateo, el Big Bang es un argumento científico que curiosamente no lo descubrió un ateo,
sino que lo descubrió un cristiano. Ah, dicen, uy, ¿en serio? Me entero en el 2024. Pues entonces te voy a decir, yo toda mi vida hice el ridículo con mis amigos. Cuando me hablabas del Big Bang, yo decía, no, eso es del demonio. Eso es ateísmo. No, el Big Bang. El Big Bang, este teórico Jorge Lemaitre, que es un sacerdote cristiano, físico, cosmólogo. Y ahí, bueno, aquí tenéis a Albert Einstein. Ese sacerdote fue el que le dijo a Einstein, Einstein, te has equivocado. Y Einstein lo ridiculizó. Le dijo, ¿tú qué vas a decir tú, cura? Si tú eres cristiano y la Biblia dice que Dios hizo el universo. Y Lemaitre le dijo, revisa tus ecuaciones, porque has metido una constante cosmológica para que tu cosa de la relatividad diga que el universo es estático y no dinámico. Y ridiculizaron al pobre Lemaitre. Pero luego, otro científico, Hubble, por medio de su telescopio, descubrió que las galaxias se están expandiendo. Y Einstein tuvo que decir, ups, lo siento, me he equivocado. Luego Einstein fue un defensor a ultranza y amigo de este tipo, ¿no? Pero Einstein, desde Einstein hacia atrás, todo el mundo científico pensaba que el universo era estático, es decir, que el universo era eterno, que el universo no había tenido comienzo, que el universo no tiene final y nunca ha tenido comienzo. Pero hay un problema. ¿Por qué? Si el universo fuera eterno, tú y yo no estaríamos aquí hoy. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque una regresión de eventos hacia atrás, en el pasado, ¿vale? Tú estás aquí hoy, escuchándome. Si el universo fuera eterno, tú y yo nunca hubiéramos estado aquí. ¿Por qué? Porque no es posible una regresión de eventos hacia atrás. Hacia atrás es eternamente hacia atrás, porque nunca hubiera llegado el hoy. No es lógicamente posible. Nunca estarías... No, es decir, un eterno pasado. ¿Cuándo vienes tú a existir? Nunca, porque siempre es pasado. Hay una regresión siempre hacia atrás. ¿Entiendes? Entonces, nunca es hoy. Vale, es así. Créeme que te lo digo yo que sí. No, mira, escúchame. Mira, una cuerda eterna. Mírame, una cuerda eterna. ¿Vale? Imaginémonos una cuerda eterna. Nunca ha tenido un comienzo. ¿A dónde comienza? No ha tenido nunca comienzo, pero nunca puedes ver la cuerda porque nunca llega el momento en que tú nazcas, porque es eterna hacia atrás. ¿Vale? Sí, porque es eterna. Entra dentro del tiempo. Eterno. Hacia atrás. Nunca llega hoy. ¿Por qué? Porque siempre hay un constante atrás. En segundo lugar, el universo no puede ser eterno. ¿Por qué? La segunda ley de la termodinámica dice que la energía útil del universo se está agotando. Ojo, si el universo fuera eterno, ya se habría agotado. Porque eternamente, si la segunda ley de la termodinámica dice que no tenemos energía suficiente como para seguir mucho más, si el universo hubiera sido eterno, ya se habría agotado. O el universo no es eterno o la segunda ley de la termodinámica no es verdad, pero esa es una verdad. Y en tercer lugar, el universo eterno, y por eso todo el mundo científico en aquel momento se burlaban de Lemaitre, es porque un universo con un comienzo abre la vía de la posibilidad de Dios. Porque si el universo tuvo un comienzo, está la pregunta importantísima, central. ¿Cómo comenzó el universo? Solo Dios es eterno. Y Dios es eterno porque Dios está fuera del espacio, del tiempo y la materia. ¿Bien? Pero cuando empiezas a leer, claro, esto ya tiene que ver... Perdón, ¿podéis tomar café? Esto ya tiene que ver con la fe. Pero, claro, perdona, te hago una... Los ateos también tienen fe. Ya, pero ¿qué quiere decir? Cuando empiezas a leer Génesis, pues tú ves como el creador de la nada empieza a crear.
Y de hecho se rieron de este hombre. Bueno, aquí tenéis una simulación gráfica de lo que es más o menos el espacio, ¿no? Aquí tenemos el espacio, va extendiéndose, va expandiéndose, y tenemos el tiempo. ¿Desde qué comenzó? Es decir, aquí lo que se llama singularidad, o lo que he llamado también el Big Bang, ¿vale? Aquí comenzó todo. De esta explosión comenzó la materia, el tiempo y el espacio. Y eso coincide con lo que dice Paco, que dice Génesis. En el principio, Dios creó. ¡Pum! Dios creó. La ciencia corrobora lo que dice la Biblia. Pero la Biblia ya lo decía. Solo que la ciencia no se lo creía. De hecho, se reían todos, todo el mundo científico se reía de este cosmólogo Lemaitre, hasta que toda la ciencia, todo el sistema científico cosmológico de hoy, no tiene ninguna duda de que todo comenzó en un punto. Claro, de ahí se ha visto la teoría de cuerdas, el multiverso, todo eso. Pero todo esto, bueno, no vamos a empezar con este rollo, ¿vale? Bueno, otro día. Entonces, si el universo existe y el universo tuvo un comienzo, ¿cómo es el ser necesario que creó el universo? Porque si partimos de la premisa que el universo es real, de que la ciencia corrobora que efectivamente el universo se está quedando sin energía, por lo tanto no es eterno, sino que tuvo un comienzo, entonces, ¿quién dio ese comienzo? ¿Cómo es la persona que dio ese comienzo? Y luego, y solamente tenemos que mirar algo muy sencillo. ¿Cómo está diseñado el universo? ¿El universo contiene leyes físicas? ¿El universo contiene leyes matemáticas? ¿El universo contiene arquitectura? Evidentemente. ¿El universo contiene belleza? ¿El universo contiene infinitud? Es enorme, ¿vale? No hablamos de que sea infinito en ese sentido. Infinitud es de enorme, no de infinito, ¿vale? Contiene majestuosidad. Yo creo que eso nadie lo duda. Y contiene potencia. Si el universo fue creado y contiene todas estas leyes, la pregunta es, ¿cómo es el ser que dio comienzo a ese universo? Porque de la nada no sale nada. Y ese ser, yo no lo estoy llamando Dios, estoy diciendo ser necesario. Ese ser necesario tiene que ser definitivamente extremadamente inteligente, porque ha creado leyes físicas, leyes matemáticas sobre las cuales se rige todo. Debe ser increíblemente creativo porque ha diseñado, y si hay un diseño hay un creador. Dios, o sea, ese ser necesario es un arquitecto. Pero no solamente eso, sino que contiene belleza porque ha creado algo bello. Pero no solamente eso, contiene grandeza e infinitud porque ha creado algo enorme. Pero también contiene majestuosidad y potencia. La pregunta es, ¿se te viene a la imagen o a algún nombre de ese ser con esas cualidades? Dios. Pero yo no he hablado de Dios. ¿Por qué se te viene a la mente Dios? Poderoso, el único ser capaz que puede crear todas esas leyes y todas esas cosas. ¿Te das cuenta de algo? Yo no te puedo demostrar la existencia de Dios. Yo no te puedo demostrar la existencia de Dios, porque Dios no se puede descomponer. Pero tú llegas a la conclusión lógica, racional, de que ese ser necesario se parece mucho al ser que describe la Biblia. Es que no hay otro. Y por peso, por coherencia, a ese ser pues lo llamo Dios. Porque si no lo llamo Dios, dime qué otra cosa hay. No hay otra cosa. Sí, el azar. Ok.
Pero está bien, vamos por esa línea. 2 minutos. Vamos por esa línea, vamos por la línea del azar. Pero todavía me tienes que responder la cuestión más importante de todas. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Porque hay un diseño. Porque hay algo que sea diseñable. El azar no responde a eso. Se queda cojo. No llega. ¿Por qué? Porque necesita un ser necesario que desencadene todos los eventos. Sin ese ser necesario, pues el primer motor inmóvil que hablaba Tomás de Aquino, no existiría nada. Ok, hacemos un break, ¿vale? Hacemos un break y ahora seguimos con un poquito más. Ok, bien. Vamos a pasar entonces rápidamente al segundo argumento, ¿vale? Un argumento científico y filosófico. Tiene 2 partes. Argumento cosmológico Kalam. Vamos a borrar aquí. El argumento cosmológico Kalam tiene los mismos 3, tienen 3 premisas, ¿no? Cada argumento tiene 3 premisas. En primer lugar, dice que todo, este es el argumento que la ley de la causalidad, ¿vale? Todo resultado tiene un efecto. Eso es una ley, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué has venido aquí? El resultado es que estás aquí hoy. ¿Por qué has venido? El resultado es que estás aquí, estás escuchándome, estás tomando cafelito, ¿Por qué estás aquí hoy? Porque ha habido una causa que te ha atraído. Ese es el resultado. El resultado, estás aquí, hay una causa que te ha atraído. Entonces, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces, a ver, estos son argumentos impepinables. Nadie puede, ninguna persona puede negar esto. Negarlo sería una contradicción y caer en el absurdo, ¿bien? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Bueno, entramos y nos sentamos, queridos, queridas. A ver las ovejas perdidas de Israel si entran. Las ovejas perdidas de Israel. Entonces, para no hacer tanto revuelo cuando nos sentemos y cuando me traigan mi café. Gracias, cariño. Sí, porfa. Ok. Señor cristiano, ¿por qué dices que existe Dios? No lo digo yo. Lo dice la lógica y aparte la Biblia, que dice que Dios es real. Pero la Biblia obviamente no es un libro de ciencia. La Biblia no trata de demostrar a Dios. La Biblia simplemente dice, hey, cree en Dios porque hay Dios. Pero bueno, señor cristiano, ¿por qué tú dices, sin la Biblia, no estamos hablando de argumentos bíblicos, ¿por qué tú dices que Dios existe? Y yo te digo, yo no te puedo decir que Dios existe, yo te puedo decir que necesariamente Dios tiene que existir. ¿Vale? No es lo mismo. Necesariamente Dios tiene que existir. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, argumento Kalam es un argumento lógico que no tiene más discusión. Y estos parecen argumentos simples, pero si lo miras, son argumentos que no se pueden discutir. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esto no se discute. ¿Quién va a discutir que este teclado está aquí? Y si está aquí es porque tiene una causa, un inicio. ¿Va? No es generación espontánea, no nació como... No, está ahí porque alguien lo ha hecho. Entonces, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Por tanto, segunda premisa, el universo, la ciencia, y no los cristianos, no yo, la ciencia, inclusive... vale, esto se me olvidó al principio. Quiero decirte una cosa, la ciencia no es enemiga de la fe. Yo no sé por qué, pero me está fallando el ordenador. Bueno, la ciencia no es enemiga de la fe. No sé por qué ha habido una corriente dentro del mundo cristiano que dice, no, eso es de la ciencia. Pero la ciencia corrobora lo que dice la Biblia. De hecho, la ciencia nació con hijos de Dios. Las universidades. ¿De dónde crees que vino la universidad? La universidad fue a partir del cristianismo. Entonces, la fe tiene todo que ver en el mundo porque todo lo ha salpicado. Los hijos de Dios lo han salpicado todo. La ciencia viene de un mundo cristiano.
Evidentemente, dentro de la ciencia hay ateos y hay cristianos. Sí, claro que sí, pero no podemos decir que la ciencia es mala. Pero estamos usando un argumento científico. El mundo científico, tanto ateo como cristiano, no tiene duda de que el universo comenzó a existir. Entonces, la segunda premisa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ok. Entonces, si el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa, ¿no? Y el universo comenzó a existir. Russell dice una frase muy absurda. Él dijo, el universo simplemente está ahí y punto. Es que ahí patinó, porque el universo se descubrió que el universo tuvo un inicio. Lo que él no tenía en cuenta era lo que ya hemos hablado antes, la segunda ley de la termodinámica. Y quiero leerte algo, si lo encuentro, que no lo voy a encontrar, como siempre sucede esto. Pero bueno, la segunda ley de la termodinámica dice que la energía útil del universo se está acabando. Si este señor dice que el universo simplemente está ahí y punto, ¿qué hace con esta ley que es impepinable? No la puedes sacar de las ecuaciones. Entonces el universo tuvo una causa. Tuvo un inicio, tuvo una causa. Bien. 3 cosmólogos potentes. Arvin Bohr, Alan Guth y Alexander Vilenkin. Y ellos dijeron, no son cristianos, ¿vale? No son cristianos. Y ellos dijeron, cualquier universo que se haya estado expandiendo en toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. No son cristianos. Son cosmólogos. Y ellos dicen que el universo tuvo un comienzo. Vilenkin dice esto: los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. Es que no hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. ¿Por qué no se quiere afrontar el problema del universo cósmico? Porque si yo digo que el universo tuvo un comienzo, necesito algo que lo comenzara. Y ahí ya entramos en un terreno que nadie quiere entrar en el mundo científico ateo. Bien, quiero que escuches esto. ¿Tuvo el universo un comienzo? ¿O ha existido desde la eternidad pasada? Si tuvo un comienzo, esto plantea una pregunta. ¿Tuvo el universo un creador? En la primera parte exploramos esta cuestión científicamente. Ahora veámosla filosóficamente. Aristóteles creía que el universo era eterno en el pasado. Pero Al-Ghazali no estaba de acuerdo. Señaló que, si el universo no tuvo un comienzo, entonces el número de eventos pasados en la historia del universo es infinito. Pero eso es un problema, porque la existencia de un número actualmente infinito de eventos pasados conduce al absurdo. Es metafísicamente imposible. ¿Por qué? El matemático David Hilbert ilustra el problema imaginando un hotel con un número infinito de habitaciones, todas ellas ocupadas. No hay una sola vacante. Todas las habitaciones del hotel infinito están llenas. Ahora supongamos que aparece un nuevo huésped y pide una habitación. La gerente le dice, claro, no hay problema. Luego mueve al huésped que estaba en la habitación número 1 a la número 2 y al huésped que estaba en la número 2 a la número 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Como resultado de este cambio, la habitación número 1 queda libre y el nuevo huésped se registra alegremente, a pesar de que todas las habitaciones ya estaban llenas y nadie se había marchado. Y se vuelve aún más absurdo. Supongamos que una infinidad de nuevos huéspedes se presentan en la recepción. No hay problema, dice la gerente. Luego mueve a cada persona a una habitación con un número que duplica el de su habitación original. Así que la persona que estaba en la habitación número 1 pasa a la número 2. La persona que estaba en la 2 pasa a la 4. La persona que estaba en la 3 pasa a la 6 y así sucesivamente.
Dado que cualquier número multiplicado por 2 es siempre un número par, todas las habitaciones impares quedan vacantes y la infinidad de nuevos huéspedes se registran cómodamente. Y sin embargo, antes de que llegaran, todas las habitaciones ya estaban llenas. Se vuelve aún más ridículo cuando los huéspedes comienzan a marcharse. Supongamos que todos los huéspedes de las habitaciones impares se marchan. En ese caso, un número infinito de personas ha abandonado el hotel. Y sin embargo, no hay menos personas en el hotel. Pero supongamos que todos los huéspedes a partir del número 4 en adelante se marchan. En ese caso, solo quedan 3 personas. Y sin embargo, esta vez ha salido exactamente el mismo número de personas que cuando se marcharon todos los huéspedes impares. Por lo tanto, tenemos una contradicción. Restamos cantidades idénticas de cantidades idénticas y obtenemos diferentes respuestas. Estos absurdos muestran que un número actualmente infinito de cosas no puede existir en el mundo real. Aquí hay un segundo argumento que Ghazali ofrece en contra de un universo eterno hacia el pasado. Supongamos que por cada órbita que Saturno completa alrededor del Sol, Júpiter completa 2. Cuanto más tiempo orbitan, más se retrasa Saturno. Ahora, ¿qué pasa si estos dos planetas siempre han estado orbitando alrededor del Sol desde la eternidad pasada? ¿Cuál ha completado más órbitas? Curiosamente, el número de órbitas es exactamente el mismo, infinito. Pero eso parece absurdo. Cuanto más tiempo orbitan, mayor se vuelve la diferencia. Si el universo siempre ha existido, entonces se ha formado una serie infinita de eventos pasados agregando un evento tras otro. Es como una secuencia de dominós cayendo uno tras otro hasta llegar al último dominó, hoy. El problema es que el dominó final nunca podría caer si un número infinito de dominós tuviera que caer primero. Así que hoy nunca podría llegar. Pero obviamente aquí estamos. Es hoy. Por lo tanto, el número de eventos que conducen al día de hoy no podría ser infinito. El infinito no se encuentra en ninguna parte de la realidad. No existe en la naturaleza ni proporciona una base legítima para el pensamiento racional. El papel que le da al infinito para desempeñar es únicamente el de una idea. ¿Qué objeciones podrían plantearse a estos argumentos? Algunos objetan que, a diferencia de las habitaciones del hotel de Hilbert, los eventos del pasado no existen todos al mismo tiempo. Pero podemos modificar fácilmente la historia para eliminar esta objeción. Supongamos que el hotel ha estado en construcción desde la eternidad pasada y se agrega una habitación cada año. ¿Cuántas habitaciones habría ahora en el hotel? Un número actualmente infinito. Entonces, si el pasado es infinito, eso implicaría que el hotel de Hilbert podría existir, lo cual es absurdo. Otros han objetado que existe un número actualmente infinito de cosas, por ejemplo, números y otras entidades matemáticas. Sin embargo, esta objeción presupone que los números realmente existen, pero esta es una suposición muy disputada que la mayoría de los filósofos rechazan. Por lo tanto, si los dos argumentos de Ghazali son correctos, entonces el universo no es eterno hacia el pasado, debe tener un comienzo. Y sabemos intuitivamente que todo lo que comienza a existir requiere una causa para su existencia. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el universo tiene una causa para su existencia. Entonces, ¿qué causó el universo? El ateo Daniel Dennett dice que el universo se causó a sí mismo. Pero esto es incoherente. Porque para causarse a sí mismo, el universo tendría que existir antes de comenzar a existir. Por lo tanto, la causa del universo debe estar afuera del universo, inespacial, atemporal, inmaterial y enormemente poderosa. Muy parecida a Dios. Ok. Mejor explicado de lo que yo lo digo. Bien. Vamos a pasar rápidamente al argumento teleológico, ¿vale? Argumento teleológico significa el estudio del propósito. Teleología significa el estudio de la finalidad, ¿vale? Si tú vas andando por la playa y te encuentras con esto en la arena, ¿qué piensas inmediatamente? ¿Qué? ¿Por qué?
¿Por qué eso no se hace solo? ¿Por qué no se puede hacer solo? Vamos a ponerlo un poquito mejor. Esto. Si tú vas andando por la playa, que esto es más común, ¿verdad? Ver en la arena de la playa. Vas andando por la playa y ves un corazón, dices, uy, ¿cuántos millones de años hace que está este corazón aquí? No piensas eso. Dices, alguien ha pasado delante de mí y ha dibujado un corazón. ¿Pero por qué piensas que alguien lo ha dibujado y que no ha podido estar ahí? Por siglos y siglos. Es decir, porque no pudo estar simplemente. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el corazón no pudo estar ahí en la arena? ¿Qué razón coherente damos? La marea. O sea, la marea lo pudo hacer. La marea más se lo lleva. Se lo lleva. Máximo 10 o 12 horas. O sea, que eso fue creado. No, digo que la marea se lo hubiera llevado. Sí, no, correcto. Pero entonces, Rafa, tú dices que el corazón fue creado. ¿Por qué? Dame una razón. Porque dentro de la lógica nuestra, que alguien elaborado. Porque alguien, o le han roto el corazón, ¿no? A ver, Rafa, estás diciendo algo muy importante. ¿Porque es lógico, dices? La lógica nuestra, según hemos aprendido, tenemos una serie de datos. Ajá. Son los que nos hacen pensar esa serie de cosas. Vale, pero rizando más el rizo. ¿Por qué no pudo estar ahí? Solo. Porque está en un lugar, como ya te he dicho, que hay una serie de mareas que lo hubieran, en una hora lo hubieran. Vale, pero no hablemos de la marea. Imaginemos que la marea no llega a él. Yo me refiero a eso. Porque la naturaleza no hace por sí misma. O sea, que eso no lo hace la naturaleza. ¿Por qué no? Porque no tiene vida propia la arena, la tierra. Pero simplemente pudo estar. Hay elementos físicos que llegaría un momento. Hay un diseño, alguien lo tuvo que haber hecho. Hay un diseño. Tiene un significado. Ok, hay un significado. ¿Seguro? ¿No es posible hacerse solo? Claro, Tiene una razón. El haber hecho ese corazón tiene una razón. Tiene una razón. Un propósito. Lo han hecho por algo. ese corazón tiene unos patrones, tiene un diseño, tiene unas formas que alguien las ha hecho. Es irracional pensar que ese corazón estuvo ahí por más vueltas que uno le dé. Por más vueltas que uno le dé. Perdón, ¿esto está verde? Sí, ok, vale. Por más vueltas que uno le dé. Estamos hablando del argumento del diseño. Todo diseño, es que esto no se cuestiona. Lo mismo que decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y a ti no te entraba a la cabeza porque un corazón no se hace solo. Pues todo diseño necesita de una mente que lo ha pensado. Todo diseño, todo lo que contenga diseño está fuera de lo azaroso. Está fuera. El diseño por sí mismo implica lógica, una razón, y orden, unos cánones, unos patrones. Y eso no se hace sin un diseñador. No es posible diseño al azar. Un teléfono móvil. Yo no entiendo mucho de tecnología. Aquí tenemos a alguien que sí entiende. Bueno, los que dicen no entiendo son los que te construyen un cohete y te lo suben a la luna. Pero bueno, este hombre trabaja con números dentro de sus códigos y todo eso. Hay un diseño, hay una razón, hay un orden. No es azaroso. ¿Por qué nosotros decimos que un teléfono móvil ha sido diseñado y no se ha creado solo? No ha sido siempre así. Porque hay alguien que lo ha hecho, construido. El ojo, el humor vítreo, la retina, el nervio óptico, el cristalino, el iris, la conjuntiva, la córnea, todo tiene un momento, un espacio, un determinado punto concreto para funcionar, y si quitas uno, el resto deja de funcionar. ¿Por qué? Porque tiene orden, tiene diseño, es consistente. El ADN,
Dijo Bill Gates, dijo, el ADN es como un programa de computación, pero mucho más avanzado que ningún otro que hayamos creado. ¿Qué es el ADN? El ADN es un código de información para la vida. Todo lo que tú eres, toda tu composición, inclusive las enfermedades que puedas tener hereditarias, están ya en tu ADN. La información tuya está dentro de tus células. Y dicen los expertos que una célula de ADN contiene de 3.000 a 3.200 millones de códigos, o lo que podemos traducir en, esto me explota la cabeza, la información de 860 libros del tamaño de una Biblia en tu célula. ¿Cómo se ha metido eso ahí? Hay diseño, hay información. Si hay información, hay diseño, hay lógica. No es posible pensar en azar. Es ilógico pensar eso. Quiero que veas esto, ¿vale? Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Este número es un número que ni las computadoras pueden entender. Es un 1 seguido de 120 ceros. 120 ceros. La pregunta es, ¿qué número es ese? Es un número incomprensible. Todos los científicos dan por sentado, nadie discute esto, que la probabilidad
de que la vida exista o no exista depende de este número. Es decir, dicho de otra forma, es más fácil que te toque, como dice este autor, la lotería, el euromillón, la quiniela, todos los juegos de azar, todos los días, el resto de tu vida. Es más fácil que eso suceda a que esto se hubiera hecho solo. El punto es, este es un número tan grande, pero a la inversa, tan improbable, de que sido hecho al azar, que es más fácil que te toque la lotería todos los días de tu vida a que esto se hubiera podido hacer solo. Es improbable que el mundo esté tan finamente ajustado para que sea un universo antrópico, es decir, un universo que permite la vida del ser humano. Eso habla de diseño, habla de números, habla de leyes, habla de un pensamiento de alguien que lo ha construido. Y ese alguien es Dios. Bien, terminamos con el argumento moral. Este es uno de los argumentos que más me explotan a mí la cabeza. Y es tan sencillo, tan simple, que por eso me explota la cabeza. Ya no estamos hablando de un argumento filosófico, sino que ahora estamos hablando de un argumento, de un argumento científico, sino que estamos hablando de un argumento filosófico. ¿Qué es algo objetivo? ¿Puedes decirme qué es algo objetivo? ¿Qué es objetivo? Concreto, real, que no cabe discusión. ¿Bien? Vale. ¿Qué es algo subjetivo? Depende de cómo lo veas, depende de tu punto de vista. Y eso se vuelve relativo. ¿Ok? Vale. Te voy a hacer una pregunta. ¿Puede el hombre ser bueno si no cree en Dios? Venga, respóndeme. Ok. ¿Por qué? Entonces, ¿dices que el hombre es bueno o es malo? Como jarabe de palo. Vale. ¿Por qué decimos que algo es bueno y algo es malo? ¿Ah? ¡Ay! ¡Ay! Lo bueno es objetivo. Esto lo pinta. ¿Lo bueno es objetivo, es subjetivo o es relativo? ¿Es relativo? ¿Ok? ¿Ah? Es relativo, ¿ok? Entonces no existe una moralidad moral, un código moral absoluto. ¿Sí existe un código moral absoluto? ¿Por qué? Vale, entonces volvemos a la pregunta. ¿El hombre puede ser bueno si no cree en Dios? O sea, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Un ateo puede ser bueno? Sí, vale, atento a la pregunta. ¿Puede el hombre ser bueno si no existe Dios? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Venga, ¿por qué? Nosotros somos buenos porque hemos sido creados por Dios y Dios nos ha creado bien, nos ha creado buenos. Lo que pasa es que nos corrompemos a lo largo de la historia. Bueno, vale, yo hoy no soy cristiano, ¿eh? Yo hoy no soy cristiano. O sea, si no creo en Dios, ¿puedo ser bueno? Vale, pero... La pregunta es sí. desde una perspectiva moral racional. Sí. No estamos hablando de una perspectiva teológica, estamos hablando de una perspectiva filosófica. Entonces, vamos otra vez. El hombre, la persona que no cree en Dios, el no creyente, ¿puede hacer cosas buenas o cosas malas? Vale. La otra pregunta es, ¿puede el mismo hombre, cristiano o no cristiano, ahora da igual? Que no funciona. Yo que me oigo yo solo y... Vale. ¿Puede el hombre entonces ser bueno si Dios no existe? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero estamos aquí. Estoy hablando desde una perspectiva no cristiana. Ahora ya no estamos hablando de argumento científico, hablamos solamente en el estricto sentido filosófico. Si Dios no existe, ¿existen los valores morales absolutos o son subjetivos?
Ok. Vale. ¿De dónde procede la moral? ¿Qué es la moral? Los valores, el sistema de valores que tenemos, ¿no? Como personas. Hasta ahí bien. Vale. La moral existe, la moral procede de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si Dios no existe? ¿No podemos hacer lo bueno? Si Dios no existe, vamos a ponernos en el mundo. No estamos hablando de argumentos científicos ya. Ahora estamos hablando de argumento moral, filosófico. Vamos a suponer que exista la posibilidad de que Dios no es real, no existe. ¿Existe lo bueno y lo malo? Es decir, si Dios no existe, si yo violo a una persona, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? Entonces, ¿ves? Entonces es subjetivo. Vale. Si Dios no existe, Ok. y somos criaturas irracionales, que no tenemos un código de moral, somos como animales. Interesante. ¿De dónde procede la moral? Bueno, el naturalismo, ¿te acuerdas de lo que hablábamos antes? El naturalismo teísmo. El ateo te va a decir que la moral procede del mismo ser humano. El mismo ser humano es una persona que puede hacer cosas buenas o cosas malas, ¿sí o no? Sí. Bien. Pero ahondamos un poco más en la pregunta. ¿De dónde procede la moral? El sistema de valores, el código de valores que tenemos. ¿De dónde proviene? Y un ateo te dirá, bueno, pues proviene de la sociedad. El hombre, el ser humano, en comunidad crea sociedades. Y las sociedades tienen un conjunto, un sistema para conducirse en la vida. Entonces la moral procede de nosotros mismos, ¿no? Te pregunto, ¿mentir es bueno o es malo? ¿Ah? En un mundo que Dios no existe, ¿mentir es bueno o es malo? Él dice que las dos. Ok. ¿Va? Uy, entonces estamos hablando de ética situacional. Bien. ¿Ah? Vale, hoy, ¿mentir es bueno o es malo? ¿Por qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué? ¿Os dais cuenta de algo importante? Todo lo estamos filtrando por esto. Todo lo estamos filtrando sobre si es objetivo o es subjetivo. Si es objetivo no hay discusión, pero si es subjetivo da paso a lo relativo. Quizá, quién sabe, si me conviene o no me conviene. El punto, ¿robar es bueno o es malo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es malo eso? Para el que le roba es malo, para el que roba, si lo necesita, pues se lo lleva. Como Robin Hood. Como Robin Hood. Pero venga, vamos a poner otra. Compartir, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? Porque sí, no vale porque sí. ¿Por qué? Pero ¿es bueno o es malo? ¿Quién lo... según como lo vea. También, según, exactamente. Pero ¿por qué por norma decimos, dale, es que no te veo. Haces algo por alguien que no tiene eso. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Pero por qué es bueno? Pero ¿por qué decimos que es bueno? No, si lo bueno es subjetivo, ¿por qué decimos que es bueno? ¿Os dais cuenta el problema de que Dios no exista en lo que recae? Si Dios no existe, todo es relativo. Pero si Dios no existe, no hay moral, entonces. Ahí vamos. Pero para la filosofía naturalista, que por supuesto no cree en Dios y que dicen no existe Dios, pero ellos dicen, pero sí existen las buenas acciones y las malas acciones. La pregunta es, ¿cómo sopesas qué es bueno o qué es malo? Y volvemos a lo mismo, volvemos a lo de antes. Somos nosotros
los que decidimos qué es bueno o qué es malo. Es el hombre el que decide si robar es bueno o es malo. Es la sociedad la que crea una serie de normativas y que dicen esto es bueno o esto es malo. Somos nosotros. Si Dios no existe, somos nosotros los que producimos los códigos valores, los códigos morales. Pero volvemos otra vez a la pregunta. ¿Por qué mentir, robar, compartir, matar es malo? Y el ateo dice, porque la sociedad lo hemos decidido así. Todo es relativo. Y nosotros como sociedad decidimos que estas acciones son malas. Claro, es relativo. Pero entonces hay un problema. Hay un problema. Si la moral es relativa y no es absoluta, el punto es, ¿quién dictamina lo que es bueno o es malo para una sociedad? Y de nuevo, el ateo dice, pues nosotros, nuestra sociedad es la que dictamina qué es bueno o qué es malo, a lo cual el otro le responde, hay un problema, el problema de que seas tú quien rige, quien dice que es bueno o es malo, es que esa regla moral regirá para tu sociedad. Pero no tiene por qué ser para otra sociedad. Es decir, si en España tenemos un código moral donde decimos robar es malo, matar es malo, no compartir es malo, pero Estados Unidos dice es bueno, ¿cuál de los dos está equivocada? Si cada sociedad rige y conforma sus códigos morales, ¿dónde nos medimos? Con los nazis, en los juicios que se hicieron en Nuremberg, Ajá. tuvieron que apelar a una ley superior, una norma, una moral superior. Correcto. Que decía, los nazis decían, es que nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos exterminando personas, pero es que eso en nuestra sociedad es bueno. Entonces tuvieron que apelar a algo superior, una moral superior, que se supone que está en todo ser humano, que en el fondo todos tenemos algo dentro que sabemos lo que es bueno o malo. Otra cosa es que quiera... Correcto. El asunto es este, y creo que lo ha determinado él. Si Dios no existe, que por definición filosófica, Dios es el estándar moral absoluto. Si Dios no existe, ¿dónde mides tú qué es bueno o qué es malo? Es decir, si quitas a Dios de la ecuación, ¿dónde estás? ¿Qué tan bueno eres o qué tan malo eres? No puedes medirte. Si no existe un código moral absoluto, cada uno puede hacer lo que quiera y nadie le puede decir eso está mal. ¿Por qué? ¿En qué te basas? Quita a Dios de la ecuación. Vamos a quitar a Dios de la ecuación. No, Dios no existe, como dice Nietzsche. Lo hemos matado. ¿Ok? Entonces, puedes hacer lo que quieras. De hecho, Dostoyevsky dijo eso. Si Dios no existe, todo está permitido. Porque no hay un código moral absoluto, no hay un estándar que diga todos se tienen que regir bajo este estándar. Y lo que se salga de este estándar, ¿está bien o está mal? Por tanto, para terminar, lo que les he presentado hoy es algo muy simple, argumentos muy simples, porque si os dais cuenta no nos hemos metido en ecuaciones que yo no sabría hacer, de hecho yo cuento con los dedos todavía. Yo no soy matemático, yo no soy cosmólogo, este libro se me dificulta, pero son argumentos racionales dentro del mundo de la ciencia, como el principio cosmológico Kalam, dentro del mundo del diseño, como el argumento teleológico, dentro del mundo filosófico, como el argumento de razón suficiente, el argumento moral, que te dicen, todos y cada uno de estos argumentos te dicen, si quitas a Dios de la ecuación,
no puede existir nada. Si quitas a Dios de la ecuación, el mundo no existiría, porque no habría habido existencia, porque hay una norma física a la cual nos regimos todos. Vuelvo a decir, lo que es de la nada no produce nada. Entonces quita todo eso, quita a Dios de la ecuación y no hay una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿de dónde venimos? Pero quita ahora a Dios de la ecuación en el argumento moral y tampoco la vida se sostiene. Porque si tú quitas a Dios, ¿qué es bueno y qué es malo? Dicho de otra forma, no te puedo demostrar la existencia de Dios. Nadie puede demostrar la existencia de Dios. Pero sí te puedo demostrar la necesidad lógica, científica, filosófica, teológica y moral de que Dios necesariamente debe existir. Y si Dios científicamente, lógicamente, filosóficamente, moralmente y teológicamente debe existir, 2 más 2 son 4. Dios existe, porque quita a Dios de todo y no queda nada. Ahora, cierro con esto. Entonces, si Dios existe y si ves lógico que Dios exista, eso quiere decir que la existencia tiene un propósito, que tú no eres un accidente, que no estás en la vida por error, sino que Dios te ha creado como tu ADN dice que eres único e irrepetible. Yo no sé cuántos de vosotros habéis crecido con algo en la cabeza. Eres tonto, eres un burro, eres un idiota, no sirves para nada. Fuiste un error. Me quedé embarazada y tú no tenías que estar, pero te quiero mucho, pero tú no tenías que existir. O como dice Daniel Tegever, fue un susto, ¿no? No. Si Dios existe, tu vida tiene un propósito. Principio de causalidad. Tú eres un resultado de una causa. Y tu ADN es único, no hay otro. Entonces Dios te diseñó, Dios pensó en ti. Y tienes un propósito. Si tú quitas a Dios de la ecuación, ninguna vida tiene un propósito definido. Porque todo es relativo. Eres un conjunto de células que hoy vives, mañana mueres y chao. No tiene sentido, no tiene más sentido ni razón de ser. Por eso te pregunto, y esta pregunta es clave. Y escúchame bien, quiero que me prestes atención. Posiblemente muchos, o algunos, o pocos, o no sé cuántos, habéis estado en la misma situación que yo estuve una vez. Venís a la iglesia porque vuestros padres os traen. Es decir, qué aburrida la reunión, ¿por qué tengo que ir todos los domingos a la reunión? Es que Dios no es para mí. No, escucha esto. Te he demostrado la necesidad de la existencia de Dios. Si Dios no existe, como dice Dostoyevsky, haz lo que quieras, todo vale. Pero si Dios existe, tienes que escucharlo, porque tu vida depende de eso. Tu existencia, tu futuro, tu presente, cada emoción que tienes, el propósito de tu vida está escrito. Dios ya lo planeó. Y no escuchar eso va a darte una vida sin sentido. Vas a hacer cosas porque las tienes que hacer, pero vas a vivir toda tu vida con un vacío emocional profundo. Que no lo calma nada, sí, eso sí, el diazepam, eso sí te lo calma. Pero quítate las pastillas y ¿sabes lo que te queda? Vacío emocional. ¿Por qué? Porque Dios es el principio vector de todo. Y es lo que da sentido a todo, porque todo procede de Él. Es necesario que escuches a Dios. Es necesario
que prestes atención a Dios. Porque Dios tiene plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Y te puedes pensar, dice, pero yo soy insignificante, yo no voy a hacer nunca la diferencia, yo no voy a hacer nunca nada que no sea molestar en mi casa, a mi familia, a todo. Esto también lo pensaron personas como esto. Mira, escúchame, termino ya. Estuvieron en la misma situación que tú y como yo. Hicieron una diferencia en el mundo. Louis Pasteur, químico bacteriólogo francés, cristiano, pionero de la microbiología moderna y desarrolló la vacuna contra la rabia. Era una persona como tú y como yo. Era una persona que nació, que creció, que fue adolescente y que se preguntaba las mismas cosas que tú. ¿Y yo qué sentido tengo? Cambió el mundo. Georges Lemaitre, el que hemos visto antes, físico y astrónomo belga, sacerdote católico, propuso la teoría de la expansión del universo y la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Cambió la cosmología. Era una persona como tú y como yo, que seguramente en su adolescencia decía, ¿yo para qué sirvo? Nikola Tesla, ingeniero físico serbio nacionalizado estadounidense, cristiano ortodoxo, el inventor del uso actual de la energía eléctrica por corriente alterna. Cambió el mundo. Alexander Fleming descubrió la penicilina. Si un Fleming no hubiera existido, seguramente no estaríamos aquí. Santiago Ramón y Cajal, médico español, católico, premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre el sistema nervioso. Manuel Carreira, sacerdote católico, astrofísico, miembro del Observatorio del Vaticano, ha colaborado con la NASA. Un cristiano. Francis Collins, protestante, ha dirigido el proyecto Genoma Humano, con el que se descubrió la secuencia del genoma humano. Personas que se preguntaban, como tú y como yo, ¿qué sentido tengo en la vida? Y personas que cambiaron su presente y el futuro. Así que no eres un accidente, no soy un accidente. Da igual lo que hayas sentido de pequeño, cómo te han llamado tus propios padres. Has creído lo que te han dicho otros, pero no estás escuchando lo que Dios dice de ti. Que Dios te pensó, te diseñó, tienes propósito y tienes que descubrirlo. Si quitas a Dios de la ecuación, haz lo que quieras. Nada tiene sentido. Pero si Dios existe, entonces tienes que escucharlo, porque Dios quiere usarte. Y quizá vas a ser alguien que a lo mejor no vas a cambiar el mundo, pero a lo mejor vas a hacer un antes y un después dentro de tu sociedad. ¿Quién sabe? No te infravalores. Dios te ha dado potencial. ¿Cerramos con una oración? Bueno, ¿hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Oramos? Señor, muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias porque podemos tener estos tiempos de reflexión. Y, Señor, quizás con la inercia de la vida nunca nos preguntamos si tú eres real. Lo damos por hecho. Sí, no lo sé, pero yo voy a la iglesia, pero... Bueno, si existes tú, algún día me encontraré contigo. Si no existes, pues no me encontraré contigo. Pero hoy, Señor, podemos reflexionar acerca de la ciencia, acerca de la cosmología, acerca de la filosofía, acerca de la teología, acerca de la moralidad, lo que tú has puesto dentro de cada uno de nosotros. Y todas y cada una de estas áreas, Señor, hablan de que tú eres el principio vector de todo. Y que, Señor, si te quitamos de cualquier ecuación, todo se nos va, todo se desmorona, nada tiene sentido, porque si tú no estás, no hubiera existido nada. Gracias, Señor, por cada vida, gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, gracias porque hay proyectos, porque tú tienes visión con cada uno de nosotros, tienes planes, nos has dado un propósito de vida a cada uno de nosotros, Señor. Y yo no sé la mente de cada una de las personas que están aquí reunidas, pero cada uno tiene sus luchas, sus preguntas, sus inquietudes, sus miedos, y tú sí las conoces, Señor. Y me gustaría, Señor, que
nos dieras a todos una convicción real, fuerte de tu presencia. Que podamos hablar a la sociedad, que podamos hablar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de, hey, esto es real y ha cambiado mi vida. Y más allá de todo eso, Señor, que tú puedas darnos a cada uno de nosotros una dirección clara de camino. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestras adversidades, que todas las tenemos, Señor, encontrarte a ti. Si eres el Dios que ha creado el universo, eres el Dios que me va a ayudar en mi situación. Eres el Dios que me va a consolar cuando me caigo. Eres el Dios que me vas a dar un camino limpio por donde yo puedo caminar. Eres el Dios que nos ayudas. Eres el Dios de lo imposible, Señor. Porque tú has creado todo de la nada. ¿Cómo voy a tener miedo, Señor? Si tú eres el Dios fuerte, atemporal, inmaterial. Todo lo llena, Señor. Gracias por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, cada 2 sábados vamos a hacer estas charlas. El próximo, hoy hemos empezado a hablar sobre ¿Dios existe? El próximo sábado vamos a hablar sobre ¿Jesús existió? ¿Jesús murió? ¿Jesús resucitó? Así que no te lo pierdas, porque lo del próximo sábado va a estar más potente que hoy. No, perdón, el próximo... vale, cuando yo digo próximo es de 2. El próximo no, el otro. Así que cada 15, invita a tus gentes o con los que te rodees y si quieres aprender más, aquí estamos.